Para prevenir la gastritis podemos mantener una dieta saludable y balanceada, evitar el consumo excesivo de alcohol, evitar el uso prolongado de analgésicos sin supervisión médica, reducir el estrés, evita los alimentos irritantes como los cítricos, el tomate, comidas picantes, café, té, alcohol o bebidas con gas, evitar acostarse después de las comidas y sobre todo controlar el sobrepeso. Continuamos en tu programa Torre Médica, estamos en nuestra mesa de conclusiones con el doctor Luis García hablando de este interesante tema que es gastritis. Doctor, comentaste en el bloque anterior sobre una herramienta importante para diagnóstico que es la manometría, pero explícale por favor a nuestro público exactamente en qué consiste y cómo te ayuda a dar un diagnóstico o qué es lo que nos diagnostica pues con este estudio. Sí, la manometría es un estudio que consiste en introducir una sonda por la nariz. Esa sonda lo que va a hacer es llegar hasta el estómago y principalmente lo que va a hacer es valorar el funcionamiento y cómo se mueve el esófago. Es importante saber cómo se mueve el esófago en personas que sufren de sensación de atoramiento de alimento en el pecho, personas que tienen reflujo, porque el reflujo puede causar que el esófago se mueva mal, y también la manometría nos ayuda a hacer un diagnóstico correcto de hernias hiatales, porque si bien la endoscopía es como que la herramienta inicial para el diagnóstico de una hernia hiatal, en ocasiones puede decir que hay una hernia y no la hay, o a la inversa, y la manometría actualmente se considera el estándar de oro para el diagnóstico de una hernia hiatal. Nos dice cuánto mide esa hernia hiatal, qué tan grande es, y eso ayuda al cirujano pues a guiar la cirugía. Entiéndase que una vez identificada una hernia, esta hernia tiene una clasificación y no todas las hernias hiatales son quirúrgicas, ¿cierto? Sí. El cambio de estilo de vida en una persona con un problema de obesidad, sí, obviamente es una condicionante, ya que la variable anatómica que el individuo sufre, sí, este defecto puede contribuir mucho a las características anatómicas que van agravando en este tipo de pacientes. Creo que este factor diferencial en muchos de los pacientes, pero una hernia hiatal no siempre es correctiva. Que no siempre se tenga que operar. Exactamente. Ajá, sí, no siempre se tiene que operar porque hay personas que pueden tener una hernia, que puede ser una hernia pequeña. Si ese tipo de personas con medicamentos antiácidos, obviamente dados de forma ya con un diagnóstico correcto, están bien. Y además también, por ejemplo, son personas pues, que ya tienen una edad avanzada, 70, 75 años de edad, muy probablemente con tratamiento médico, con cambios en la alimentación, bajar de peso, puede corregirse eso. No necesariamente tienen que ir a una operación. Entonces, pues sí es importante. El criterio quirúrgico de las hernias hiatales, creo que hacer un criterio quirúrgico, como lo decías, la manometría es una herramienta fundamental y obviamente la gente que tenemos un estilo de vida inapropiado, creo que muchos de los casos de los pacientes que se operaron injustificadamente han tenido en algunos de los casos que como experiencia clínica han tenido una condición en la que a veces el defecto que se corrigió y obviamente el nivel de evolución en el acto quirúrgico de la hernia hiatal, que es una funduplicatura, que es lo que se realiza de manera habitual, las manos hábiles para este tipo de procedimientos pues dan una herramienta que le cambia el estilo de vida al individuo, ¿no? Digo, vivir en una condición de reflujo sostenida pues es cansado, ¿no? Y entendemos que este tipo de procedimientos de corrección anatómica y de cierre de ese defecto que de alguna manera puede contribuir a que el deslizamiento que tiene ese esófago sobre ese trastorno, pues corrige de alguna manera. Cómo la manometría se ha involucrado de la mano junto con un estudio que también le llaman pHimetría en una herramienta fundamental, Luis. Ajá. Pues principalmente porque evita que se hagan cirugías que no deberían de hacerse. Muchas veces si se hace una cirugía basada solamente en los síntomas de reflujo, pues en ocasiones no hay una hernia. La manometría pues va a confirmar que realmente hay una hernia, le va a decir al cirujano cuánto mide esa hernia y también le va a decir si el esófago se mueve de forma correcta. Porque no es lo mismo hacer una funduplicatura completa o de 360 grados. En cambio, si la persona no se mueve bien ese esófago, pues tienen que hacer una funduplicatura menos apretada. No hacer el nudo de 360 grados, sino hacer técnicas modificadas donde es la mitad de la vueltita o 3/4 de esa vuelta. Y la pHimetría también es bien importante porque hay ocasiones que a pesar de que hay una hernia, realmente no está subiendo tanto ácido, no está viendo tanto reflujo. Entonces, en ese tipo de personas que a pesar de tener una hernia,
se corrobora por pH-metría que no están sufriendo de tanto ácido, pues puede también valorar obviarse un tema de una cirugía. O a la inversa, si hay mucho ácido, pues con más razón hacer la cirugía. ¿Y cuáles son las causas de hernias hiatales? ¿Puede haber un factor hereditario implícito? Sí, de hecho, la gran mayoría de personas, pues la hernia es un defecto anatómico que digamos como que así nacieron o su cuerpo tenía la tendencia de si a lo mejor engordaron, hubo sobrepeso, cosas que aumenten la presión intraabdominal o hicieron un ejercicio muy fuerte o mal hecho, pues favorezca que ya tenían esa como que debilidad muscular y tengan una hernia. Entonces, pues sí, es realmente una cuestión más como de que nacemos con esa predisposición, pero también si aunado a esto subimos de peso o estamos haciendo ejercicios que aumenten la presión abdominal de una manera errónea, pues favorece que podamos tener una hernia hiatal. Pasamos por una revolución quirúrgica en donde la cirugía metabólica ha venido a marcar mucho la tendencia social, en donde el paciente con sobrepeso ha ido recurriendo a un sinfín de procedimientos y creo que hoy por hoy la cirugía metabólica tiene ya un sinfín de tipo de procedimientos reductivos, unos restrictivos, otros absortivos, que creo que también pueden cambiar en condiciones en pacientes con gastritis, este tipo de padecimientos o de agudizaciones. ¿De qué manera la cirugía metabólica se ha involucrado en los padecimientos de gastritis, haciendo sin querer una corrección de todo esto, Luis? En el tema de gastritis y reflujo, yo creo que la principal cirugía que puede ayudar para menguar o disminuir el tema del reflujo es el bypass gástrico, y esto también depende del tipo de cirugía que se hace. Una persona que tiene reflujo generalmente no es un buen candidato, una persona con reflujo y una hernia hiatal no son buenos candidatos para una manga gástrica laparoscópica. Ahorita que existe una nueva variante que es la manga gástrica endoscópica, en este tipo de personas que tienen reflujo o que tienen hernia hiatal, a diferencia de la manga quirúrgica, la endoscópica sí se puede seguir haciendo, y cualquiera de este tipo de procedimientos también, al mejorar el tipo de alimento y la alimentación que tienen las personas, pues también va a ayudar a la gastritis. Entonces, pues es bueno este tipo de procedimientos también para mejorar el reflujo, va a bajar el peso, va a haber una menor presión intraabdominal, va a mejorar también el reflujo y también la gastritis. Hablar de gastritis es hablar de algo muy frecuente, pero hablar de un buen tratamiento de gastritis en un paciente que le estamos protocolizando un tratamiento inicial. Entiendo que un tratamiento inicial puede extenderse. ¿Por qué tiempo de uso? Porque de repente los pacientes no lo quieren entender, que si no siguen un ciclo de atención al manejo de la gastritis, ¿por cuánto es un ciclo apropiado de un paciente de un padecimiento de reciente inicio con un diagnóstico solamente clínico? Ajá. Luis. Generalmente se recomienda que se usen por 4 a 8 semanas, que es el tiempo que ocupa la piel o la mucosa del estómago para resanarse, por así decirlo, porque lo contrario, generalmente el uso que se suele tener, o la mayoría de personas lo que hacemos o lo que hacen es: tomo 1 a 3 días el medicamento, ya como que me siento bien, y al rato pues vuelve, porque no estamos dejando el tiempo adecuado para que el cuerpo sane, por así decirlo. Entonces, generalmente son 4 a 8 semanas. Luis, hablando ahorita de procedimientos bariátricos, ¿la colocación de balones intragástricos son propensos para gastritis? Sí, el balón per se va a estar, digamos, como que moviéndose adentro de la persona, entonces puede generar gastritis, puede generar úlceras. Entonces, las personas que tienen un balón intragástrico sí o sí tienen que tomar medicamentos como el omeprazol o similares mientras tengan el balón. Y si son personas que tienen reflujo, el balón muy probablemente puede llegar a aumentar los síntomas de reflujo. Entendamos que grupos de medicamentos, yo los consideré durante mucho tiempo los medicamentos de ataque, y salió del mercado por cuestiones de prescripción, la ranitidina, la famotidina, y son medicamentos que eran de verdad una buena alternativa para las fases de agudización, que por efectos secundarios la FDA Cáncer. Y obviamente COFEPRIS deciden retirarlos del mercado. Existen un sinfín de medicamentos, y entiendo que los medicamentos inhibidores de bomba como el omeprazol, lansoprazol, rabeprazol y todos los que terminan en azoles, pues cambiaron mucho el pronóstico, y sé que las dosis ajustadas, 20, 40, 60 miligramos, puede cambiar mucho el comportamiento. Y marqué mucho la pauta, Luis,
porque la gente no entiende a veces cuando le haces una prescripción, y a veces algunos exageramos en el tiempo porque vemos que la falta de apego de la gente es esa. A veces cuando dejamos hasta 3 meses es porque queremos que completen por lo menos las 4 o las 6 semanas de tratamiento para garantizar un comportamiento clínico diferente, y entendemos que existen clínicas que se dedican a este abordaje integral del paciente y que cambia mucho el pronóstico para que la gente tenga una atención de manera oportuna, y la evolución de un padecimiento de este tipo puede evitar un riesgo de cáncer, porque la gastritis por sí sola y el reflujo puede hacer que las células de nuestro esófago cambien y evolucionen hacia un cáncer gástrico, ¿cierto? Sí, el Helicobacter pylori, que es la principal causa de gastritis, sigue como una cascadita, y se ha visto que en pacientes en un, digamos, 3%, o sea, parece que no es alto, pero esa gastritis que empieza con una bacteria como es el Helicobacter pylori puede evolucionar a un cáncer gástrico. Y también 90% de los cánceres gástricos que se detectan empiezan con un Helicobacter pylori. Entonces, pues sí es importante pues detectarlo, tratarlo a tiempo, y lo mismo pasa con el reflujo. Que el esófago se esté exponiendo a ácido, favorece a esófago de Barrett, y el esófago de Barrett se puede convertir en cáncer de esófago. Pues algo importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿cierto? Así es, y bueno, pues te agradecemos. Quédate con nosotros porque vamos a ir al glosario con Lalo y Javier. Dale, gracias. Continuamos. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades, en esta tan gustada sección, el glosario médico o lo que quisieron decir. Hoy hablando sobre gastritis en el adulto, un tema bastante recurrente en la sociedad mexicana, y tengo el gusto de acompañar a Javier Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, Lalo, muy feliz, muy contento de estar aquí nuevamente. Qué bueno, Javier, bienvenido a este espacio para platicar justo de los conceptos que, aunque muy probablemente se abordaron a lo largo del programa, es muy probable que haya quedado por ahí algo en el tintero, y en esta sección nos encargamos de traducirlo al español. Y la primera pregunta que pudiera, no pregunta, el primer concepto que pudiera parecer trabalenguas es Helicobacter pylori. ¿Qué es esto? ¿Se consigue a meses sin intereses? ¿Se compra en la tiendita de la esquina? Pues bueno, déjeme decirle que es una bacteria que provoca inflamación y úlceras en el estómago o en ocasiones en el intestino delgado. Ok, pues seguimos con colitis, la cual pues es la inflamación del colon. Esta puede verse pues detonada por un proceso infeccioso o por un proceso autoinmune. Esta puede llegar a causar ya sea dolor, hinchazón, estreñimiento y en algunos casos diarrea. Otro de los conceptos que acompañan el tema que hoy abordamos es reflujo, y el reflujo es una afección que ocurre cuando el contenido del estómago se devuelve justo a la parte del esófago. Ok, seguimos con úlcera gástrica, la cual pues es una infección, se puede decir que es una infección causada por un Helicobacter pylori o por el uso constante de antiinflamatorios no esteroideos. Esta puede llegar a causar dolor, malestar pues general y pues náuseas también. Saludos al ibuprofeno, ¿no? Que es justo parte de esa gran familia de AINES que ya menciona el buen Javi. Pirosis, ¿qué es la pirosis? Bueno, pues es conocida también como acidez gástrica, y es esa sensación de ardor o de quemazón aquí en el pecho que puede irradiarse hacia el cuello o a la garganta. Ok, seguimos con espasmos, el cual es la contracción involuntaria de los músculos, en este caso pues del abdomen. Esta se puede ver detonada ya sea por situaciones de estrés, insomnio e incluso deshidratación. Y con eso prácticamente llegando al final de este concepto y por supuesto de esta entrega semanal, no sin antes, Javi, agradecerte que hayas estado acá. A ti, Lalo. Muchísimas gracias, y recuerda que semana a semana tenemos una cita aquí en Torre Médica, su programa de especialidades.